Se presenta el código implementado para la SP32 utilizando el método de GoToLoad, pero con unas ganancias lineales. En este caso se hizo un código respectivamente para programar la SP32 y a su vez se hizo un código en Python. ¿Por qué en Python? Vamos a obtener los valores o todos los parámetros que manda del robot físicamente. En este caso que sería como el valor de la orientación, el valor de teta, el error de teta, la, los pasos que va de KW, KV y así sucesivamente. En este caso la SP32 tiene que estar conectada a una red Wi-Fi. Aquí yo lo puse a una red Wi-Fi que siempre va a estar conectado, que es mi computadora. A su vez tiene que estar la IP de tu computadora donde se van a enviar los datos a dicho programa de Python. Y muy importante aquí, el broker, que en este caso es de 1883. Este broker tiene que ser el mismo para poder mandar y recibir los datos de mi computadora al código de Python. Y aquí nomás ponemos unos nombres para el tópico y para el cliente. Iniciamos con las conexiones que se tiene de dicho robot diferencial. Ocupamos dos motor encoders para el giro de la rueda derecha y el otro para el giro de la rueda izquierda. Aquí se ponen los pines a los que están conectados, tanto los enables, que es en el 13, 15, 18 y 19. A su vez tenemos la frecuencia del PWM, que está en un valor de 20.000. Aquí muy importante, tenemos que hacer que el código se muestre de una forma más precisa y más eficiente, por lo que se utilizó una precisión de X4. Por eso se tienen los pulsos por revolución en 1160. Aquí también hay que declarar el radio de la rueda, que es de 3.4 centímetros o bien de 0.034 metros. De igual manera la distancia entre ruedas de 0.23 o 23 centímetros. Y muy importante aquí, como lo mencioné al principio, este código se está implementando con ganancias lineales, por lo que KV y KW se están dando un valor fijo, que en este caso es de 0.8 para ambos parámetros. Aquí podemos poner la orientación y el origen en el que va a arrancar el robot diferencial. En la mayoría de las pruebas se hizo que esté en un origen de 0 y 0, o sea 0 metros en X y 0 metros en la posición del eje Y. Orientación de teta de 0 grados. Aquí tenemos la distancia a la que quiere llegar el robot, o sea la meta que quiere llegar, que sería a 1 metro en el eje X y a 1 metro en el eje Y, como se muestra aquí. Aquí muy importante, se implementó un controlador PID para cada rueda, o sea un PID para la rueda derecha y otro para la rueda izquierda. Como ambos motores tienen los mismos valores, nomás se pone el valor de KP y KI. KD no se implementó porque si pasábamos y no hacer bien funcionamiento y se pasaban los valores permitidos. En este caso de las pruebas que se realizaron no llegó exactamente a la orientación 1.1, sino que se quedó muy cerca del valor obtenido, pero se puso un error de tolerancia para que se permitieran esos valores. Aquí solo se van a llamar el control PID a cada rueda, para la rueda izquierda y para la rueda derecha. Aquí solo se manda el tiempo en el que van a estar mandando los valores que se van obteniendo a dicho programa de Python. En este caso se van a mandar cada 100 milisegundos. Aquí tenemos los valores de teta deseada, o sea el ángulo que se quiere desear, el error de teta, el que sería el error de la orientación y el valor de error. Aquí solo mandamos conectar la SP32 a mi red Wi-Fi que ya había mencionado desde un principio, conectándose por la IP. Aquí mandamos los valores por MQTT, por eso tenemos que tener el broker siempre del mismo código de mi computadora al valor del código de Python. Aquí solo mandamos llamar a los el PWM a ambas ruedas, depende cómo lo quiera, si quiere incrementar o quiere disminuir. Y aquí se escaló el PWM como maneja de menos 255 a 255. Aquí ya nomás se activa la conexión MQTT para poder enviar los datos al código de Python. Aquí muy importante, hacemos la odometría del robot. Esto para calcular el error que se va a obtener si no llega a la orientación, que es 1 metro, 1 metro. Y aquí se pone un valor mínimo de 0.15, que serían 15 centímetros más o menos de error, que esté en lo permitido. Y aquí ya nomás se hacen si se va a activar o no los valores del PWM y todo.
Por último, se mandan publicar los valores ya obtenidos al código de Python. Y ese es el código. A su vez, nomás implementó para poder imprimir los valores en el monitor serial para ver si estaba funcionando de manera correcta. Eh, este es para el procedimiento de GoToLoad, pero utilizando ganancias lineales. A su vez se hizo un mismo código, pero ahora con ganancias exponenciales, o que quiere decir que ganancias adaptativas. Esto por si se requiere llegar más preciso a la meta. Un ejemplo, si el robot inicia en cero, hace un inicio más rápido, pero conforme va llegando a la meta se va disminuyendo el PWM, por lo que llega más preciso a la meta. Todo el código es similar al anterior. Tenemos la conexión al Wi-Fi, la IP de mi computadora para poderse conectar a internet y mandar los datos también por MQTT, que en este caso es el broker, igual de la misma manera. Tenemos las mismas conexiones, los mismos valores. Tenemos la distancia del radio de las ruedas, la distancia entre ruedas. Y aquí muy importante, ya no tenemos los valores fijos de KV y KW, sino aquí hace una fórmula para poder adaptarse a dicho ganancia. En este caso, si lo requiere, aumenta el valor de KV o KW, o a su vez, si quiere disminuir, lo hace automáticamente. Esto para tener la mayor precisión de llegar a la meta. Con esta fórmula activa todo ese sistema. Aquí nomás al principio solo cambian esos valores para poder calcularlos, y todo lo demás es lo mismo al código anterior, donde enviamos los valores por MQTT, y para poder guardarlos futuramente para hacer la comprobación de qué hace físicamente el robot y qué se quiere desear de hacer el comportamiento del robot. A continuación les voy a mostrar el código que se usó en Python para poder obtener los datos y poder graficarlos físicamente. Bueno, aquí se tiene el código de Python que ya había mencionado anteriormente. Aquí lo hacemos por MQTT. En este caso tenemos que jalar todas las librerías para obtener los valores que se están mandando desde la SP32 a este código de Python. En este caso, como ya lo había mencionado, el broker siempre tiene que ser el mismo, que es el valor de aquí, para obtener los datos. Se van a crear los valores como se muestran aquí, como las entradas de la rueda izquierda, de la rueda derecha, los valores angulares de la rueda izquierda, al igual que los valores angulares de la rueda derecha. Vamos a tener la orientación deseada, que es teta deseada, el error de teta, que sería el error de la orientación, el valor de la orientación, los valores obtenidos que avanza en el eje X, en el eje Y, y el valor de ρ. En este caso se van a crear automáticamente en una carpeta. Se van a guardar en un tiempo de horas, minutos y segundos. Esto para que se estén mandando los datos de mejor precisión. Como ya lo he mencionado, se mandan cada 100 milisegundos. En este caso solo creamos una carpeta para poder almacenar todos esos valores, como ya lo había mencionado, en horas, minutos y segundos. Ya como había mencionado, se van a guardando en la carpeta y se van a ir guardando como en una forma de tabla. En este caso se van a obtener todos los valores obtenidos hasta llegar a su origen. En este caso nomás lo mandamos llamar, que en el cliente, que el nombre del dispositivo, que ya lo había mencionado al principio del código de la SP32, y a su vez los mensajes si no están de buena manera correctos o no. Y es lo único que se hace en el código de Python. Voy a hacer una prueba con una orientación de 0 grados para que llegue a la posición de 1, 1 y que se muestre cómo se mandan los datos a este código de Python. Bueno, una vez cargado el código ya en la SP32 y en el carro diferencial, ya orientados en donde va, corremos el código. Una vez corrido el código se tiene que conectar a la SP32. Está esperando a que se conecte. Aquí se muestran los datos en donde se va haciendo el funcionamiento y físicamente se muestra aquí como se muestra a un lado de la pantalla. El robot va avanzando poco a poco hasta llegar a la orientación que es 1, 1. Más o menos tiene un margen de error muy pequeño, pero llega más o menos a la orientación. Y bueno, este es el funcionamiento del robot con los valores obtenidos. Una vez teniendo estos datos se guardan automáticamente para poderlos manejar en Python. En hacer la comparación de estos valores, que sería como los valores deseados obtenidos para poder hacer la trayectoria en una simulación de MATLAB, como se muestra a continuación. Ya teniendo todos estos valores de todas las simulaciones, se hicieron pruebas de tanto los dos métodos
Bueno, es el mismo método, pero utilizando eh, ganancias lineales y ganancias exponenciales. Las pruebas que se hicieron fue con una orientación de 0 grados, una orientación de 90 grados, que es el valor de pi medios, una orientación de 180, que es el valor de pi, y una orientación de 315 grados, que es el valor de 7 cuartos de pi. Voy a mostrar una por una de las simulaciones que se hizo con respecto a los valores obtenidos de Python. En este caso iniciamos con la orientación de 0 grados, como se muestra aquí, que este es el nombre que se guardó para esos valores. Aquí tenemos las coordenadas a las que quiere llegar, que es, en este caso es un metro en el eje X y un metro en el eje y con una orientación de 0 grados. Una vez corriendo este código va a obtener todos los datos obtenidos que se guardaron en un formato TXT para poder jalarlos y hacer la comparación de la trayectoria deseada y la trayectoria real que muestra el robot. Aquí tenemos las desviaciones del ángulo, que es el de la gráfica azul, que es el valor real. El valor rojo es el error que se mostró y el valor verde es el deseado, que más o menos viene siendo parecido al azul. Acá tenemos la distancia del objetivo, que en este caso tiene que haber llegado a una posición de 1, 1, pero con una posición de θ de 0. Para las trayectorias reales que se obtenieron, o esta de acá, en este caso se obtuvieron 280 muestras. Inicia con una orientación de 0 grados, que va apuntando al eje X, como se muestra aquí. La trayectoria roja, que es la trayectoria deseada, tenía que haber sido la que tenía que haber seguido el robot para poder llegar a la posición 1, 1, como se muestra en este punto. La línea azul es la trayectoria real que se hizo el robot. En este caso es esta azul. Como se muestra aquí, no llegó a la posición que se quería, que sería 1, 1. En este caso llegó a 0.862 y 0.943 metros en el eje Y. Esto está dentro del parámetro de los valores que le puse del error. Como ya lo había mencionado, tiene un valor del error de 15 centímetros, si no mal no recuerdo. Por lo que está dentro del parámetro. Llegando a un radio de 15 centímetros aquí, se muestra como correcto el funcionamiento. Para mostrar los siguientes, aquí solo voy a cambiar el nombre de los archivos que voy guardando y la orientación que se tiene. En este caso voy a hacer la simulación de 90 grados, la orientación. Como se muestra aquí, este es el nombre del archivo y la orientación a 90. Y de igual manera tiene que llegar a la meta de 1 metro, 1 metro. Como se muestra aquí, en este caso ahora fueron 236 muestras. En el anterior, la orientación se mostraba para acá, en el eje X. Ahora se muestra en el eje Y, que es la orientación de 90 grados. De igual manera, se trata de llegar a la misma posición. Ahora en este caso se llegó a 0.863 metros y 0.93 metros, que en este caso igual están dentro de los parámetros. De igual manera el ángulo y el error se tienen, que es muy similar, que el valor real tiene que haber sido este, el azul, y el deseado tiene que haber sido el verde, que es muy parecido. También voy a hacer la prueba por A de 180 grados. En este caso se llama 180. De igual manera todos tienen que llegar a la posición 1 metro, 1 metro. Ahora tiene la orientación de 180 grados. En este caso, ahora el robot está apuntando al contrario del origen, que era el origen X, que era hacia acá. El robot tiene que haber seguido esta trayectoria y de igual manera así la sigue. Aquí se tiene un valor ya un poco más alejado y por lo que se considera que ya no está en el error deseado. En este caso, el error dio más de 15 centímetros, como se muestra aquí. Por lo que acá las gráficas del ángulo ahora sí están muy diferentes. Por ejemplo, la verde es la deseada y el valor real del ángulo es la azul, por lo que aquí hay mucha separación de casi 100 valores, o sea, es un poco más de 100 grados, por lo que esta prueba no se considera como muy recomendable, muy estable. Para la otra que se hizo fue la de 7 cuartos de pi, con una orientación que es de 315 grados. En esta sí se considera ya mejor el valor. En este caso
se tenía que llegar a 1 a 1, como se muestra aquí, y lo que está bien, igual que sus ángulos de acá. Eh, por lo que estas pruebas ya se pueden considerar que son aceptables. Ahora voy a presentar algunas pruebas que fueron ahora con las ganancias adaptativas. En este caso se hizo primero la prueba igual de 0, con la orientación de 0 grados, perdón, con este nombre que es el de 0 adaptativo. En este caso aquí se muestra que llega un poco más preciso a la referencia. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? Por ejemplo, aquí en la gráfica de los ángulos, aquí va cambiando el PWM, por lo que hace más que se avance más rápido o más lento dependiendo el avance del robot. Como se tiene aquí el valor deseado, que es el valor que es esta línea verde, se obtuvo esta línea azul, que es muy parecida, por eso se entienden esos picos. De igual manera voy a presentar otra, que fue una de 90, que es la orientación de 90 grados. Por lo que cada vez se hace más precisa, ya no tiene el error, como se muestra aquí, ya es mucho más preciso. De igual manera como la de con una orientación de 180 grados o un valor de pi. Aquí como la anterior, el valor de acá ya se había quedado un poco más lejos, en este caso ya se acerca mucho al valor, como se muestra aquí también en los ángulos. Por lo que el mejor método de obtener todo esto es utilizando ganancias adaptativas. Con esto se puede concluir de este método. Eh, Solo este método usa para llegar a una sola trayectoria. Posteriormente voy a explicar otro método que se llama, no me acuerdo el nombre de cómo se llama, pero lo voy a explicar más adelante, donde hace formas y tiene que seguir esa forma que le mandamos desde la referencia de la computadora. Y bueno, este es el funcionamiento y las comparaciones reales obtenidas de dicho robot diferencial.